You want to play at your highest level? You want to be a legend? Let me tell you something. This ain't a game. Saludos a Squad Mystery in the House y hoy vamos a estar reseñando Him, que es la producción más reciente de Universal Pictures en llegar a las salas de cine. Esta película es escrita por Justin Tippin, Zach Akers, Kip Bronke. Con eso dicho, vamos a hablar un poco de Him. Him como tal, lo que hace es mostrarnos a Cameron Tate, que es este jugador de fútbol americano que está en ascenso y que tiene un futuro bastante prometedor, interpretado por Tyreek Withers. Y en la película sucede que hay un momento donde un fanático lo ataca, o sí, le podemos llamar fanático porque para mí alguien que ataca a un jugador pues no lo considero un fanático, pero esos son otros 20. Y luego de eso, él tiene básicamente una gran duda y es si podrá jugar en las grandes ligas del fútbol americano. Y todo esto se contesta cuando de momento Isaiah Wade, que era el jugador favorito de Cameron, lo llama para hacer un tipo de entrenamiento básico para entonces demostrar si realmente Cameron tiene lo que se necesita para llegar a las grandes ligas. Y por ahí va la película y realmente si ustedes ven solamente los trailers de esta película van a decir, wow, esto promete ser una gran película, todo esto me parece sumamente bien. Y sí, por un lado hay que felicitar a la cinematógrafa Kira Kelly, que de verdad la película se ve espectacular. Pero la película no es solamente el componente visual, sino también el componente auditivo y los otros componentes como la historia, como lo son la dirección, como lo son la producción, entre otros elementos. Parece bien interesante porque en el caso de Him, la película está producida por Jordan Peele. Normalmente en el canal no tendemos a hablar de los productores porque pues los productores tienden a tener varias funciones, entre ellas lograr que la película se financie, pero en este caso el nombre de Jordan Peele va más allá de financiar la película, sino que es alguien que es muy conocido dentro del mundo del género de horror. Esta película siendo una película de terror sobrenatural, pues uno pensaría que Jordan Peele iba a estar mucho más hands-on o iba a estar trabajando más de cerca con Justin Tippin. En este caso, después de ver la película, pues tengo muchas dudas de cómo fue que Jordan Peele llegó a esta película y cuál fue su funcionamiento dentro de la película como productor, porque por un lado puedo entender que algunos de los actores ya Jordan Peele los conocía, so probablemente llegaron por él, pero siento que esta película se hubiese beneficiado de que, aunque Justin Tippin fuera el director, quizás en la área del guión, sé que tenemos 3 guionistas, pero hubiese preferido a Jordan Peele de guionista o incluso hubiese preferido a Jordan Peele de director. ¿Por qué digo todo esto? Porque la película, a pesar de que la hipnosis y lo que estamos viendo en pantalla con la promoción, todo se ve llamativo y bajo condiciones normales tiene una buena premisa. La cuestión es que de la forma que nos presentan la película como tal, la ejecución no fue tan buena. Y aquí es donde empezamos a ver las grietas que habían en esta filmación. Y me explico. Si la película por un lado tiene estos elementos de terror sobrenatural, por un lado se siente que es una crítica social hacia el deporte del fútbol americano, también se siente que están de una forma u otra viendo cuál es el potencial peligro o riesgo de la fama, entre otros elementos que la película trata de tocar, pero siento que no fueron comedidos en decir vamos a atacar este problema y que ese sea el problema que veamos a través de la película. Y me explico. El problema es que la película incluso se siente que cambia de tono de una forma que no, para mí no está bien justificada. Yo desde que vi el trailer, yo dije, esto me parece que es algo como Whiplash. La película Whiplash, para aquellos que no la hayan visto, es sobre un maestro de batería y su alumno. Y entonces el alumno quiere llegar a ser uno de los mejores bateristas. Así que el maestro le dice, ok, tú quieres llegar a hacer eso. Este es el sacrificio que tú estás dispuesto a sacrificar para llegar a ser uno de los mejores. Y Whiplash es para mí una de mis películas favoritas, bien ejecutada. La trama en todo momento se dirige bastante bien y aunque sí hay algunas partes que son exageradas, pero para el proceso de la película funciona. En el caso de Him, es que siento que la película está navegando entre dos aguas. Una agua es el terror sobrenatural y la otra es como que tratar de manejar quizás la envidia
que le puede sentir Isaiah Wade como entrenador a Cameron Wade, porque está viendo que probablemente este joven pueda ser el futuro de la liga. Así que la película siento que debió haber escogido o irse terror sobrenatural por completo o simplemente una película estilo, yo diría, productores de reggaetón, donde he escuchado demasiadas historias de productores de reggaetón, donde ellos ven un talento que está en ascenso, ellos dicen, ok, déjame filmarlo, y entonces como esos productores de reggaetón no pudieron ser artistas, pues simplemente se encargan de hacerle la vida imposible al reggaetonero y luego los reggaetoneros terminan sin carrera. Y por un lado siento que la película sí va a ir un poco por esa área. También siento que la película se podía haber ido por otra área donde era que Cameron durante todo este proceso que él está en el campamento de entrenamiento iba a terminar siendo básicamente la figura que reemplazaría a Isaiah Wade en las grandes ligas. Y creo que cualquiera de esas dos vertientes que se hubiesen ido en la película hubiese sido mucho más interesante que lo que vimos en la película, porque al final yo siento que el final trata de un poco cerrar la historia, trata un poco de a nosotros como la audiencia dejarnos saber de que Cameron tomó la decisión correcta, cualquiera que sea la decisión correcta para Cameron, pero yo no me sentí complacido con el final. No sé si le ha pasado que ven una película y sí, de una forma u otra se resuelven los problemas, pero sientes que no estás satisfecho con el final. Así me sentí con cuando vi Him, y creo que es la cuestión de que el director estuvo buscando quizás cómo contar la historia y para mí tenía que oírse full terror sobrenatural o simplemente quedarse con la cuestión superficial de que sí hay elementos de terror dentro de la trama, pero al final esto es Cameron versus Isaiah Wade. Del elenco tengo que mencionar obviamente a Marlon Wayans. Él hizo extremadamente bien el personaje como Isaiah Wade. De hecho, normalmente los comediantes son muy buenos para películas de terror y de drama porque ellos saben el timing de cómo hacer sus personajes y las interpretaciones. Así que para mí le quedó fenomenal la participación de él en esta película. De hecho, me gustó más que cuando hace comedia. Eso creo que a mucha gente también le pasa con algunos comediantes. Así que de verdad me encantó. También en la película tenemos otro comediante, se llama Jim Jeffries. Él hace como si fuera el doctor del equipo. Realmente me gustó mucho su desenvolvimiento dentro de la película porque desde que yo llevo años viendo sus stand-up comedies y siento que él es muy bueno, pero sentía que él tenía el potencial para estar en película y de verdad me gustó muy bien cómo manejó el personaje dentro de la película. También quiero destacar a Julia Fox, que ella hace de Elsie, la esposa de Isaiah, tremenda participación. Este es un personaje que se nota que ella se lo disfrutó un montón y que dentro de todo es de las cosas que más me gustó de la película porque ella es un personaje estilo Lady Gaga, más o menos así, pero cuando Lady Gaga empezó, que era como un personaje bien raro. Me gustó mucho la química que hay entre Tyreek Withers y Marlon Wayans, tanto como coach como mejores amigos, básicamente todo ese bonding que hay en la película, se nota que ellos disfrutaron cada uno de los días de grabación y se nota que disfrutaron mucho compartir experiencias de vida y todo así por el estilo. En general, creo que la película va a depender mucho de a quién tú le preguntes si es una buena película, si es una mala película. Yo creo que esta película va a caer en el territorio de un cult classic o una película clásica de culto. ¿Qué significa esto? Es una película que inicialmente no es bien recibida, pero a través de los años va desarrollando un tipo de fanaticada, un tipo de recibimiento, hasta que de momento se vuelve una de estas películas que es aclamada por el público porque tuvo varios años para madurar y a más gente le fue gustando. Mejor ejemplo de esto es Scott Pilgrim vs. The World. Fue una película que también cuando salió no mucha gente le gustó y hoy por hoy tiende a ser una de las películas que más gente le gusta de la filmografía de Edgar Wright. Realmente para mí esto es una película que siento que es bien agridulce porque la estaba esperando, quería que fuera algo bien chévere. Siento que muchas de las escenas de la película están hechas como si fueran un video musical porque se ve todo estéticamente limpio, bien bonito, pero entonces siento que esas escenas están mejor trabajadas en muchas ocasiones
que las escenas que yo siento que son las escenas importantes dentro de la película, que tienen que ver ya más bien entre qué es lo que está pasando con Cameron Cate y si él va a ser el próximo Him en el mundo del fútbol americano. By the way, para mí el término Him yo lo tengo ya sumamente pegado, además de que es una banda de rock, pero principalmente por el luchador Carmelo Hayes de WWE, que cuando estuvo en NXT, pues básicamente el personaje de Him, él lo hizo sumamente bien. Y de ese momento para acá, pues me he quedado con esa visión de lo que es el Him en términos de, si se puede decir así, los deportes. Pero nada, regresando como tal a la reseña, todavía estoy pensando en la puntuación, voy a darle la puntuación, pero es el tipo de película que uno ve con mucha anticipación, que está ansioso por disfrutársela y que cuando la va a ver, pues simplemente no está a la altura de lo que uno esperaba. Con eso dicho, vamos a dar la puntuación. Para mí, Him es un 6.5 de 10. Yo sé que va a haber gente en los comentarios que me van a decir, pero es que Manuel se veía demasiado de bien la película. Y yo digo, sí, pero es que esta película o te va a gustar o la va a odiar. Creo que no va a haber un punto entre medio, y por lo menos al yo verla, pues eso es lo que me llevo de la película. Siento que es una película que estéticamente se ve bonita, pero le faltó profundidad en la historia que podían haber contado, o mejor dicho, en cómo nos podían haber presentado esta historia del Hem. Así que con eso dicho, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por siempre estar conectados. Recuerda siempre ser amable los unos con los otros y sobre todo recuerda darle like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita si no lo has hecho y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wop!